una inhibición de la agregación plaquetaria, por lo tanto predispone a hemorragias. Entonces, si tienes las plaquetas bajas y de paso las plaquetas que te quedan, que son poquitas, no tienen, es decir, no tienen capacidad agregante, te predispone a hemorragias espontáneas. Por eso no se debe tomar este tipo de cosas. Además del factor alérgico, hay creo que el 10 al 15% de la población es alérgico a la acetilsalicílica. Yo me incluyo. Fíjense qué países tenemos. En África, América, Mediterráneo Oriental, Asia Suroriental y Pacífico Occidental. Todos estos países y todas estas zonas están en la región tropical. Luego tenemos esto. Fíjense el resumen de la situación epidemiológica en Venezuela en el año 2019. Después de 2019 no hubo más datos. Foco. Yo la veo igual ya. Ok. Fíjense, la incidencia. Vean en Nicaragua. Incidencia. ¿Cómo se calcula la tasa de incidencia? Epidemiología. Número de casos en número de pobladores por 100.000. Entonces la incidencia en Nicaragua es 736 por cada 100.000 habitantes. Viene en Brasil 645, ahora vamos a Venezuela 18,48 en 2019, es decir, 18 pacientes con dengue por cada 100.000 en una población. En 2019 más o menos eso era no aceptable, pero era lo que se manejaba. ¿Por qué? Porque es decir, el dengue en un ambulatorio es una enfermedad de no es obligatoria, pero no hay, si en un sitio privado la mayoría de los diagnósticos se hacen tiene dengue, bueno, de la acetaminofén. Hay muchísimos subregistros, por eso hay tantos problemas. ¿Ven? Ahorita hay una normativa nueva que dice que los laboratorios tenemos que, es decir, que reportar eso, se reunieron, no sé qué. Me hicieron llenar la broma, no sé qué. Yo toda la vida estuve peleando con eso, de que después se tenemos que reportar en una parte. Nadie iba a buscarla. Tengo 2 meses esperando con las estadísticas. Y entonces si las voy a llevar, no sé dónde las voy a llevar porque no hay oficina para eso. Miren esto, los serotipos. 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4 en México. En Nicaragua, el 2. Esto es preocupante en Nicaragua, porque el serotipo 2 es el hemorrágico. Pero vean esto, miren la letalidad, 0,01%. Es decir, tendría que morirse, tenían que darle a 10.000 personas para que se muera uno. En cambio, en Venezuela, letalidad de 0,13. Es decir, que para que se muera, es decir, por cada 1.000 se puede morir 1,13 o 13 por cada 10.000. Entonces vean que la letalidad sube muchísimo. Estaba la escala de Guatemala y de Honduras y tiene que ver con la mala atención de los pacientes. Es algo prevalente en Centroamérica. O sea, es que ahí pasa todo, ¿ves? Porque en Centroamérica está la brisa que viene que viene del Pacífico y que viene del Atlántico, y entonces trae zancuditos de aquí, trae zancuditos de aquí. Tú vas a Nicaragua y no te da dengue o alguna enfermedad de esas locas, me fuiste. Tengo una amiga que está allá, que por cierto el semestre que viene va a dar clase aquí, que ya ha dado todas las cosas bien por haber, estoy esperando que le dé fiebre amarilla. Ok, entonces, la actividad de transmisión, por supuesto, la picadura del mosquito hembra de género Aedes. Ya saben que Aedes aegypti es el vector principal y el vector secundario es Aedes albopictus. Sin embargo, Aedes albopictus es un emergente importante por lo que yo les decía de que más adaptabilidad, más resistente a los insecticidas y que, es decir, que cambia las cosas. Normalmente Aedes se alimenta en casa y se va a descansar fuera. Aedes albopictus se alimenta en casa, afuera, donde sea. Porque eso no es su horario, eso no es su hábitat normal. Se cría en pequeños reservorios de agua como floreros, en pequeños recipientes con agua. Antes visitaban de casa en casa, cuando comenzó el dengue, que estaba de moda, visitaban de casa en casa y te daban un polvito a la gente. Usted diga, no sé qué, florero.
y te hacían algo que se llama índice de Breton. No sé si Rodolfo se lo mencionó. El índice de Breton es que cuenta el número de recipientes que posiblemente pudieran servir. Entonces tú ibas a casa, tiene no sé, los santos que toda viejita tiene no sé cuántos flores ahí, no sé cuántos días con eso. Tiene tal florero, tal florero, tal florero, tiene agua en el baño, no sé qué. Te lo cuentan y después revisan cuántos tienen. Ajá, y entonces te daban un polvito, entonces le echaban un polvito, no sé cuántas cucharaditas por no sé cuántos litros y ya podías tener tu agua donde quieras y no te pasaba nada. Realmente hay una manera de hacerlo más fácil. Echa una gota, por cada 5 litros de agua agregas una gota de azul de metileno. Aparte tienes agua bonita y azul, no se ve verde horrible, sino se ve bonita y azul, y evitas que se corrompa por las bacterias y evitas que los aedes se desarrollen. Ok, también puede servir violeta esencial. Ok, esto es simplemente lo que ocurre. La partícula viral se hace, penetra a través de la invaginación del propio citoplasma, queda atrapado ahí. La cápside se abre y deja salir el ADN, el ARN. Este utiliza los mismos mecanismos de transcripción que están a nivel citoplasmático de los ribosomas que quedan de residuos citoplasmáticos. Se sintetiza ARN mensajero que codifica nuevas partículas virales. Entonces las partículas virales, cuando salen al medio, es decir, cuando rompen la célula y salen, toman vamos a decir, partes de moléculas proteínicas de la misma membrana de la célula hospedadora. Por eso la célula se rompe al final. Entonces, fíjense que el dengue son transmitidos a primates de forma selvática y en humanos, principalmente por Aedes o Aedes albopictus. La hembra es importante, lo que les explicaba, que la hembra cuando se alimenta, ingiere el virus, la partícula viral es capaz de penetrar el intestino medio, llega al ovario y ahí ocurre el proceso donde los huevos son infectados. El mosquito como tal no sufre la enfermedad, pero si tiene la infección, entonces la infección pasa directamente hacia los huevos. Y si es Aedes aegypti, la infección, el mosquito, la hembra no puede inmediatamente infectar, sino que son sus crías las que se vuelven infectantes posteriormente. En cambio, en Aedes albopictus, ella inmediatamente es infectante. El sexto es una sopa de virus, hongos, parásitos, bacterias, aedes. Sí, ¿sabes? Profesor, Dígame. ¿se puede decir que es un vector mecánico o biológico? No, vamos a llamarlo vector biológico porque hay replicación. No es decir, su presencia es determinante para la transmisión, pero ahí también no solamente hace de vehículo, sino que hay un proceso de replicación. Fíjense entonces, el virus cuando ingresa puede parasitar células endoteliales capilares, monocítulos, células dendríticas, macrófagos, pero tiene especial predilección por las plaquetas. Con respecto a la clínica, puede ser asintomático, puede provocar cuadros leves hasta cuadros graves, que son los síntomas hemorrágicos, y va a depender del serotipo que está circulando. Fíjense esto, la mayor frecuencia de individuos con formas más graves han tenido una infección anterior por un serotipo diferente al virus. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus, el serotipo que está circulando en su mayoría es el serotipo DEN1. Y en menor proporción, probablemente el 5%, corresponda a DEN2, que es el virus de dengue hemorrágico. Por supuesto, cuando usted le pregunta a un paciente, ¿ha tenido dengue alguna vez? Dice que sí y tiene otra vez síntomas de dengue, entonces ya ustedes como médicos saben que muy probablemente lo que tenga es un dengue hemorrágico, entonces hay que vigilarlo. No es lo mismo un paciente que está debutando con dengue la primera vez, que lo más probable es que sea dengue 1, a que un paciente que ya ha tenido dengue anteriormente. Eso lo aprendí porque la solución no me mostró un lío cuando me dio dengue la segunda vez. Porque tú quieres morirte, me gritó y me mandó a mi casa.
Y yo solamente digo, doctora, mira, tengo fiebre, tengo unas petequias aquí. Vas a morir. Ok, esto es la teoría secuencial, es simplemente que las infecciones van amplificando las reacciones. Aparentemente, si yo sufrí dengue 1, es decir, dengue la primera vez, mi respuesta ante la presencia de un nuevo serotipo del virus va a ser más rápida. Y esa respuesta puede ser tan rápida que destruye lo que me decían los anticuerpos antiplaquetarios, destruyo más rápido las plaquetas. Ya no es no solamente porque el virus parasite la plaqueta y la destruye, sino que mis anticuerpos ya están preparados para detenerla. Entonces podría generar más rápido una disminución de plaquetas que condicione un cuadro, es decir, una trombocitopenia severa y me provoque dengue hemorrágica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre cuantificada más o menos de 39 a 40 grados, patrón en silla de montar o de curva bifásica, es decir, que el paciente sube fiebre, baja fiebre, sube fiebre. Acompañada de cefalea intensa, el dolor de cabeza es característico sumamente incapacitante. Hay diaforesis, inseguridad de apetito, hay dolores musculares, artralgia, se le llama fiebre quebrantahueso, aunque característico es esto, el dolor retroorbitario. Y esto aparentemente tiene que ver con una especie de encefalitis que provoca el virus, justamente acompañado del dolor de cabeza. Que te acuerdas que antes decían, no, dolor retroocular. Este tiene que ver con la encefalitis. El rash maculopapular, que dura entre 1 a 5 días luego de que finaliza la fiebre. Hay un proceso de descamación, vean, algunos aparecen así. Adicionalmente se presenta anorexia, náusea, vómitos y diarrea, normalmente relacionados con DEN 3 y 4. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Una persona que ha viajado, esto es por la OMS por supuesto, entonces ellos dicen, persona que ha viajado a un sitio de transmisión. Importante, los signos, sin signos de alarma, náuseas, vómito, exantema, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, mialgias, la fiebrecita y puede tener la prueba del torniquete positiva. ¿Qué es la prueba del torniquete? Simplemente el médico toma. No es algo que podemos hacer todo el tiempo ni que se deba hacer cada ratito. Es que tomamos a un paciente, sospecha que tiene esto, no tengo a mi disposición en ese momento para mandarle a hacer plaquetas al paciente, veo, le pongo un torniquete, más o menos 4 dedos por encima de la articulación del codo, lo aprieto y lo dejo aproximadamente 1 minuto. Al cabo de 1 minuto van a aparecer petequias y eso me va a indicar que las plaquetas están disminuidas o perdieron la capacidad de agregarse y entonces hay trasvasación del contenido de los capilares hacia la piel. Entonces eso normalmente es algo muy pequeño que aparece en ese sitio. También podría pasar lo que les pasa a ustedes cuando se ponen algo que les presiona mucho, pero por mucho tiempo. Esto es 1 minuto nada más. Y no es algo que se monte todo el tiempo, porque tampoco ustedes pueden predisponer a gente cárdico. Cada hora va a hacer eso. Eso es algo que no se publicita mucho, ni se le dice tanto a los pacientes, porque como es algo tan fácil de hacer, les ponen cualquiera la marra para ver cómo están las plaquetas. Los signos de alarma pueden ser dolor abdominal intenso, dolor a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos a nivel de abdomen o falla respiratoria. El paciente tiene fiebre y de repente tiene disnea de esfuerzo y esto sea por se llama fuga capilar. Cuando hay fiebre, el agua sale, es decir, el agua que está contenida entre los vasos sanguíneos en la sangre, se hace como una especie de poro en los vasos sanguíneos y sale al líquido intersticial, líquido extracelular, ¿cierto? A eso se llama fuga capilar. Eso puede, si la fiebre es muy prolongada, puede pasar que el líquido se acumule y provoque problemas a nivel cardiovascular, a nivel pleural, haya presión o haya ascitis. Y estos son signos de alarma. Esto también ayuda a pensar en algo. Cuando alguien tiene dengue, pasa esto, que se ocurre la fuga capilar. Usted, por ejemplo, el paciente estaba normal y dice que tenía 12 de hemoglobina. Le dio fiebre
a las 48 horas se le hace la hematología y tiene 14. Se le hace a las 48 horas más y tiene 16, 17 o 18 de hemoglobina. ¿Le aumentó la hemoglobina? No, Como una pero inflamación. hay un proceso de hemoconcentración porque el líquido que estaba en los vasos sanguíneos no se salió la sangre, los glóbulos rojos no se salieron, se salió fue el líquido y entonces la sangre se concentró en el vaso sanguíneo. Entonces el paciente está presentando un cuadro de deshidratación severa, pero de tipo intravascular. Entonces hay líquido, es decir, hay agua en su organismo, pero no está donde debe estar. Entonces eso llama la atención porque en el dengue esa variación puede ser de 30 a 40% por día. Y ustedes tienen que saber valorarlo. Si ustedes paciente, para ver, no, tiene 150.000 plaquetas y tiene fiebre, vamos a hacerte una hematología mañana o pasado a ver cómo están. Tenía 11 hemoglobina. Cuando a ver qué está el resultado, 60.000 plaquetas, indudablemente disminuyeron. Y ven, hemoglobina 14. ¿Cuántas veces has tenido fiebre? No, tuve fiebre, nada. Ya sabes que hay que estar pendiente de ese paciente porque ese paciente está haciendo fuga capilar. Algunas veces, entre más intensa sea el aumento de la hemoglobina por la fuga capilar, indica que hay mayores posibilidades de que ese paciente se complique y sea un signo de alarma. Como tal, la fuga capilar no es un signo de alarma, pero cuando se habla de tan seguido o tan intensa, hay que tomarlo en consideración. También los ayuda a juzgar el resultado del laboratorio. Es decir, no viene a decir, oh no, ese examen está malo porque es posible, le subió la hemoglobina. Le subió por fuga capilar. Y eso es un signo característico. Sobre todo hemoglobina y hematocrito se vuelven locos cuando hay eso. Y después de 2 o 3 semanas de haber finalizado el dengue y que desapareció la sintomología, es que se puede tener un valor más o menos aproximado al verdadero valor de la hemoglobina. No es algo que sea tan rápido de hacer. Profe, pero la fuga capilar, cuando está aumentando la hemoglobina, ¿es un signo característico típico? No, es intenso en el dengue, pero cualquier proceso febril intenso provoca fuga capilar. Solamente que en el dengue está bien caracterizado. Entonces, cualquiera que tenga fiebre, ustedes se van a dar cuenta. Cualquiera que tenga fiebre va a tener, si tiene varios días con fiebre, mira, bueno, no, imagínate tener una viejita así, no, tenía 8 de hemoglobina, pero tiene no sé cuántos días con fiebre y ahora tiene 10. Bueno, tiene no sé cuántos días con fiebre, pero la hemoglobina tiene más o menos bien. No, tantos días con fiebre, con esa hemoglobina no pueden confiar en ella. Imagínense que tenga tantos días con fiebre y tiene 6 de hemoglobina, tiene como 4. Transfusión con ella. Y entonces hay que estar pendientes porque puede haber edema de miembros inferiores y puede haber edema respiratorio. Y el dengue grave, que nosotros ahora se llama dengue shock, que es por supuesto dificultad respiratoria, esto justamente por extravasación grave de plasma. Eso sí es característico del dengue hemorrágico, es catalogado ahora como dengue shock. El que habla más de eso es el doctor Granado. Entonces se evidencia por pulso débil o indetectable, hay taquicardia en extremidades, taquicardia en extremidades frías, hay hipotensión importante y hay por supuesto signos de sangrado, tanto a nivel de orina, heces y encías, hay gingivorragia y hay epistaxia, hay sangrado nasal. Ya eso debe llamar la atención y eso es razón más que suficiente para hospitalizar y llevar una terapia intensiva. Porque hay que colocar tratamiento con concentrados plaquetarios, normalizar la volemia a donde debe estar y utilizar incluso diuréticos. Entonces, la fase de evolución del dengue. El dengue normalmente tiene una incubación de 3 a 10 días, una fase febril de 2 a 7 días en general, pero normalmente dura 5 días. Una fase crítica de fuga plasmática, que es la fuga capilar que les decía, que comienza el día 3 a 7 del inicio de la fiebre y una fase de recuperación que puede durar entre el día 7 al día 10. Y la gente queda, aparte de la picazón en el cuerpo, el prurito, queda sumamente asténico, es decir, queda con debilidad importante. Este cuadrito es interesante. Los días de enfermedad del día 1 al día 9, fíjense que en el día 1 aumenta la temperatura, desde el día 3 y 4 empieza a disminuir. Pero el hecho de que desaparezca la fiebre no es razón para que la persona deje de cuidarse.
porque el médico está pendiente, porque justamente en los periodos afebriles es donde hay mayor riesgo que puedan presentar complicaciones, porque ocurre la fuga capilar B, el hematocrito aumenta, disminuye, las plaquetas llegan a su punto mínimo y con esto jugamos, vean que la viremia cae, pero hay un aumento importante de posibilidades de shock hemorrágico. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Normalmente el tratamiento se basa en el uso de esteroides para estimular a la médula que produzca nuevas plaquetas. Entonces, el diagnóstico epidemiológico, clínico y laboratorio. Fíjense, el diagnóstico laboratorio, tenemos citopenia menor de 150.000 plaquetas, hay leucopenia importante por debajo de 4.000 células por milímetro cúbico, y por supuesto hay relativa linfocitosis, 60-80%, hay hemoconcentración si se hace vigilancia de eso, hay elevación de urea y creatinina, que son importantes marcadores de deshidratación, sobre todo aumento de urea sobre la creatinina. Elevación de las transaminasas, hay hiponatremia, es decir, disminución del sodio por la fuga capilar, hay proteinuria y hematuria por el proceso, y esto es signo de alarma. Si hay hematuria, significa que hay pérdida de sangre a nivel de orina y muy probablemente sea por fallas en la coagulación de las plaquetas. Y la proteinuria, normalmente hay una cruz o dos cruces de proteínas y están directamente relacionadas a la fiebre. La fiebre más intensa provoca mayor nivel de proteínas en orina. Con respecto al diagnóstico directo, se hace el índice específico IgM, IgG, inhibición de aglutinación, fijación de complemento, anticuerpos de neutralización, todos estos a partir del 5º día. Hay algo que se llama Dengue Blood, que es la prueba rápida para hacer una prueba de embarazo, positivo o negativo para cualquiera de los anticuerpos, específicos si son bastante sensibles después del 5º día. Si se necesita para hacer confirmación del cuadro, se hace IgM por el método de ELISA, como método confirmatorio a nivel del Sistema Nacional de Salud. Si se pudiera, se haría en los primeros 5 días de la infección, antes que pase más tiempo, que es del periodo virémico, se haría la medición de anticuerpos por biología molecular, la detección del virus del dengue. Pero eso no está al alcance de la mayoría de los sitios. Aislamiento viral, aquí está la detección del antígeno NS1 en el primer día de fiebre, PCR-RT, inmunohistoquímica si acaso. Tratamiento sintomático, acetaminofén, paracetamol. No se recomiendan otros AINES porque los AINES, antiinflamatorios de origen no esteroideo, sobre todo el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, tienen poder antiagregante plaquetario porque inhiben el tromboxano A2. Y bueno, por supuesto el síndrome de Reye, que aparece en menores de 12 años relacionado con el uso de aspirina y de acetaminofén en realidad con pacientes menores, pacientes pequeños. Hidratación, mucha hidratación y reposo. Profe, usted mencionaba el consumo, el tratamiento con esteroides. ¿Eso no podría ocasionar una inmunosupresión en el paciente? Sí, pero riesgo-beneficio. Se le pone cuando las plaquetas están por debajo de 30.000, hay que poner esteroides endovenosos para estimular la médula. Las primeras 48 horas de esteroides suben los niveles de todos los leucocitos, incluyendo los linfocitos. Se suspende, también suben las plaquetas, que es lo que buscamos ahí, se suspende para no hacer que se produzca un descenso de los linfocitos que al final son los que van a generar los anticuerpos protectores. Aquí está, Tembaxia. Es Sanofi Pasteur en el 2015 desarrolló una vacuna que aparentemente tiene una buena aceptabilidad. Se recomienda en áreas endémicas en pacientes de 9 a 45 años. Aquí hay, pero no forma parte del esquema. Que hay otras razones. Aquí la gente no se vacuna para hepatitis, se va a vacunar contra el dengue. Pero sería lo ideal en pacientes de... Ok, con respecto a chikungunya y con esto sí vamos a hacer más rápido.
Chikungunya se considera una arbovirosis reemergente desde el año 2004. Viene del Maconde, que significa encorvado, que es lo que le pasa a la gente después de tener chikungunya. Nosotros tuvimos entre 2014 y 2016, 2017 una epidemia importante, inclusive el primer caso reportado en Venezuela de chikungunya es de lo reportó un infectólogo de aquí. Me dio mucha risa porque fue un paciente importado, un paciente que estaba jugando en República Dominicana cuando estaba el brote ahí importante, entonces él empezó con la fiebre, no sé qué, y los dolores musculares y se vino para su casa. Y entonces lo llevaron a consulta y evidentemente eso era, toda la clínica era de chikungunya. Sin embargo, no había métodos para el diagnóstico aquí. Yo tuve la oportunidad que yo regresaba de un congreso en Brasil y me hice muy amigo de la gente ahí, aunque no entendía qué demonios decían. Y me inscribí en un proyecto donde estaban haciendo diagnóstico de arbovirosis. Entonces me dieron kit y compré un poco de kit para diagnóstico de chikungunya y después quedé con el contacto para Zika. Y tuve la oportunidad de ser de los 8 primeros investigadores en Venezuela que investigaron chikungunya en Venezuela cuando empezó esa epidemia. No sabíamos qué demonios estábamos haciendo y empezamos, oye, anticuerpos positivos contra esto, y empezó a subir los casos y bueno, durante un tiempo inclusive tuve que hasta rendir declaraciones al ISP cómo estaba yo diagnosticando esos casos de chikungunya. Tuve que explicarles cómo era el médico, no sé qué, pues casi como que, tú estás inventando estos casos. Yo no, sí, por eso te lo sigo que... Y bueno, así, por estar inventando, metiéndome en esas cosas, pero fue interesante porque los primeros casos mi laboratorio me pasaba así, lleno de gente tosía. Lo único que escuchaba, arrastrando los pies. Fíjense que es un togaviride del género alfavirus, virus de chikungunya. Hay varios genotipos, está el oeste de África, asiático, centro, sur, África. El que nosotros es el del sur de África, fue el que nos llegó a nosotros en 2014. Es un virus ARN monocatenario, polaridad positiva, caxilla esférica, se parece mucho en este punto de vista morfológico al virus del dengue, tiene una envoltura con glicoproteínas E1 y E2 y es un poco más grande que el dengue, de 60 a 70 nanómetros de diámetro. Obviamente todavía no se puede diagnosticar a simple vista, no se han desarrollado vacunas contra él, probablemente porque su prevalencia es en África, en sitios muy pobres, y nosotros que accidentalmente caímos en esa zona y así le dio a todo el mundo y se nos quitó. Entonces más o menos esta fue 500.000 casos en 2004, 2006 y después volvieron a aparecer en la isla de San Martín y aquí comenzó nuestro problema, 2013, con las famosas escuelas de bateo del Mar Caribe. Esas famosas escuelas de bateo, todos los chamitos de toda Latinoamérica que están en la isla del Caribe se infectaron por las picaduras. Hay mosquitos que juegan roca en la República Dominicana y todos cuando revolvieron a su casa, listo, se extendió por todas partes. Fíjense que los países con mayor casos confirmados por laboratorio, México, Brasil y Ecuador. Venezuela casi no reportó casos, a pesar de que todo el mundo llegó un momento en que tenía chikungunya, pero casi no tuvo casos oficiales porque no se hacía diagnóstico diferencial. Ahora que en Maracay, en Zulia, en Miranda, Bolívar, Sucre, tenían casos importantes y todas clases de cosas, pero nunca hicieron el confirmatorio. Solamente no hay ningún deceso, pero fíjense, en el año 2015 se hizo esto. Vean el estado Bolívar, fue el segundo estado con más casos de chikungunya. Y por aquí probablemente fue así. Yo le digo que el primer caso fue aquí, de médico. Y todo el mundo quedó torcido con eso. Ok, la transmisión eminentemente es por Aedes aegypti y Aedes albopictus. Se había confirmado esto, transmisión vía transplacentaria de madre epidémica de recién nacido durante el parto. Eso sí, aparentemente, sí es posible que ocurra, así como pasa con Zika. Pero el dengue no. Con dengue no se observa eso.
Y fíjense, ¿cuáles son los grupos de severidad? Los neonatos con o sin síntomas de madres virémicas durante el parto, más o menos 4 días después del parto, menores de 1 año, mayores de 65, personas con comorbilidades. Aquí falta algo importante, que son los pacientes reumáticos. Imagínense un paciente que tiene artritis reumatoide y de paso tenga chikungunya. Reactiva. Yo participé en un estudio, el primero que se hizo en Latinoamérica, con la doctora Yulili Fuentes. Hicimos diagnóstico de esos pacientes, por eso era cada menos torcido, porque eran pacientes reumáticos que de paso tenían chikungunya, entonces están más torcidos todavía. Y encontramos que en ellos se generó lo que se esperaba, una artritis reactiva por chikungunya. Entonces esa artritis reactiva sigue atormentando a muchas personas, ya cada vez ha ido disminuyendo. Primero no sabemos cuánto tiempo duraba. Se supone que se manifestaba a los 6 meses posteriores a haber sufrido chikungunya. Hay gente que quedó con dolores matinales que se relacionan con esa artritis reactiva, probablemente los anticuerpos que se forman, y así, en general. Personas con VIH, con tuberculosis, pacientes con cáncer y con pacientes con talasemia también se observó mucho. Tienen más o menos el mismo mecanismo respiratorio que el dengue. Fíjate, los mosquitos quieren el virus igual, a través de un paciente virémico. El periodo promedio de incubación extrínseca es de 10 días aproximadamente, el mosquito con el virus. Aquí no hay contacto, es decir, el mosquito sí es transmisor directo, no como en el dengue, que es tanto para Aedes albopictus como Aedes aegypti. Ya sabemos que esto pasa, el proceso, ¿cuáles son las células que están involucradas? Sobre todo células de tipo endotelial y células macrofágicas. Por eso es que hay células de tipo linfoide, por lo tanto, por eso hay inflamación de las articulaciones y ese dolor permanece en el tiempo. Hay un factor importante, la replicación viral aumenta la producción de interferón tipo 1, que por supuesto es lo que provoca el problema inflamatorio y que se mantiene en el tiempo. Y al parecer secuencias del virus quedan como que replicándose, formando parte de las células endoteliales, y cada cierto tiempo hay una expresión mayor de interferón tipo 1 y ocurre entonces el proceso de una reactivación dolorosa. No hay un virus, no está el virus presente, pero sí hay las consecuencias. Por eso se llama que hay artritis reactiva. Eso está aquí. Entonces, más o menos lo que les decía de las citoquinas. Fíjense que hay una respuesta local, drenaje de ganglio linfático, activación de citoquinas del leucocito, hay adenopatías. Se ha diagnosticado alteraciones a nivel del nervio periférico y el síndrome de Guillain-Barré. O sea que el síndrome de Guillain-Barré es formación de unos anticuerpos que actúan sobre las placas motoras, provocando la parálisis de tipo ascendente, es decir, el paciente empieza a sentir adormecimiento de los miembros